Bienvenidos a todos en este primer domingo de octubre, un domingo que abre un mes nuevo, es decir, un periodo de gracia del Señor nuevo, porque para un cristiano todo tiempo, todo mes, todo año, toda jornada, es un momento de gracia de Dios. Hoy es domingo, un día lleno de luz, la luz de la resurrección de Jesucristo. Vamos a escuchar sus palabras, esas que nos entrega en su Evangelio, el fragmento de hoy. Unas palabras que nos remiten al plan originario de Dios, plan lleno de amor, lleno de verdad, lleno de caridad. Vamos a escucharlo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Pocas cuestiones hay en la vida de las personas como las cuestiones relativas al matrimonio. En el Evangelio de hoy los fariseos se acercan a Jesús con esta cuestión por medio, porque por lo que se sabe de la teología en boga en tiempos de Jesús, había dos escuelas pertenecientes a dos fariseos, el uno llamado Hillel y el otro Shammai, donde la escuela de Hillel ha pasado a la historia como una escuela muy relajada, muy permisiva, muy abierta, digamos, a los inconvenientes, a interpretar la ley de un modo humano, quizá un modo más fácil. Y entonces esta escuela defendía que si las cosas iban mal en el matrimonio, pues divorcio y ya está. Hay que ser abiertos en esto, hay que permitirlo. La escuela de Shammai ha pasado a la historia como una escuela rígida, una escuela que pone más el punto sobre la importancia de cumplir la ley. Y entonces decía esta escuela, pues el divorcio no es algo tan ligero, ni tampoco hay que permitirlo por cualquier cuestión. En el divorcio hay una persona también que queda rechazada. Hablo telegráficamente, porque en realidad sus afirmaciones pues son un poco más concretas y más complicadas, pero en general estaba esto en boga. Y le preguntan a Jesús, justamente estos fariseos, sobre esta cuestión. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Jesús no parte enseguida con una respuesta, sino que responde con pregunta. ¿Qué os ha mandado Moisés? Y ellos dicen: Moisés permite. Se puede hacer un acta de divorcio y repudiar a la mujer si las cosas van mal.
La casuística en este aspecto era muy enredada y muy extensa en tiempos de Jesús. Y Jesús se pone a sí mismo como el gran legislador que es, como el Hijo de Dios. Si Moisés codificó la voluntad de Dios, si Moisés redactó la ley, y es el gran autor de gran importancia, ¿no? De gran relevancia, que ha dejado esa ley inamovible y eterna de Dios, Jesús es Dios mismo. Y Él puede precisar el porqué de cada cláusula y el porqué de cada afirmación de la ley. Y así lo hace. Lanza una frase que a ningún fariseo se le hubiera ocurrido jamás decir, ¿no? Como una frase así, ¿no? Es por la dureza de vuestro corazón que Moisés ha dejado escrito este precepto. Nadie se hubiera aventurado a decir una frase así. O sea, que tú sabes el porqué de una cláusula, ¿no? O sea, esta cláusula no es una afirmación de la voluntad de Dios, sino en realidad una concesión a la dureza del corazón de las personas, que por esa dureza hacen el matrimonio, por la dureza nuestra del corazón, hace el matrimonio tantas veces tan difícil de llevar. Y Jesús añade, mirad, al principio no era así. El plan de Dios en realidad es otro. Dios los creó hombre y mujer. Y en ese ser sexuados, en la sexualidad humana, hay un plan de Dios por el cual Dios desea que se forme entre el hombre y la mujer un consorcio de amor. Y todo amor, aun el amor menos relacionado incluso con la fe, el amor de cualquier persona del mundo, creyente y no creyente, desea exclusividad, es decir, que solo me ames a mí, y desea eternidad, es decir, que este amor y esta fidelidad no paren nunca, no tengan fin, sea realmente un amor en el cual el uno se entrega a mí y yo puedo constatar eso y viceversa, una parte con la otra, el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. Y Cristo habla de una unión, de esta unión que Dios ha querido, como una sola carne. Una sola carne. Pensemos esto, que cuando asistimos a una boda celebrada en una iglesia, ahí se produce un sacramento. Se da un signo visible que muestra la acción invisible de Dios. Y esta acción invisible y maravillosa es que esas dos personas han entrado como dos y salen como una sola carne. Y este milagro prodigioso no lo puede realizar nadie más sino solamente Dios. Por eso, si este es el plan de Dios, nadie se puede permitir romperlo. Y Cristo afirma con toda solemnidad, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Que no lo separe el hombre, que se cumpla el plan de Dios. Mirad, aquí pone Cristo las cosas en dos planos. El plano de la carne humana, que puede hacerse grandes propósitos, sinceros y verdaderos, pero siempre limitados. El propósito de amar, el propósito de entregarse, siempre será limitado porque la dureza de nuestro corazón nos hace en algunos momentos, a veces en muchos, no desear hacer esto más. No querer entregarnos, no querer perdonar, no querer ceder, no querer dejar al otro ser el primero, no satisfacer al otro, no amar al otro, no pensar en el otro. Esto sucede muchas veces. Sin embargo, hay otro plano, el plano divino. Y ese plano lo que anuncia Jesucristo es que se puede cumplir. Y se puede cumplir en la fuerza de Dios y no en la fuerza humana, en la fuerza de un sacramento y no en la fuerza de un simple propósito humano. Y este plan de Dios es maravilloso y es el único en el terreno además del matrimonio que puede crear la felicidad verdadera. Qué admirable es ver a esos matrimonios que llevan largos años juntos, décadas enteras, que celebran un 25 aniversario o el 50 aniversario, realmente prodigioso. Es para quitarse el sombrero, para preguntarles cómo ha podido ser eso. Lo que Dios ha unido, Dios lo ha unido. Por eso aquí Cristo nos ayuda muchísimo en este domingo, poniéndonos delante el plan de Dios. Ese plan maravilloso, lleno de felicidad, que vence todo, aun la dureza y el egoísmo del corazón humano, y que crea prodigios en la vida personal de las personas, en ese terreno tan personal, efectivamente, como es el matrimonio. Hoy hemos sido alimentados por la palabra de Dios. Esa palabra siempre arroja luz, esa palabra siempre muestra un plan divino, esa palabra muestra siempre un amor infinito, el amor de Dios por cada uno de nosotros.